Bueno, otra vez, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahora continuamos con la segunda parte de esta entrevista con Paula. Muchísimas gracias por tu tiempo. Yo sé que estás súper ocupada. Ahora ella misma está en la librería en Madrid, en el Retiro, escribiendo. Así es que nos da un tiempito para hacer esta entrevista ahora. Y el tema que yo quería tratar con ella ahora, de su manual de transformación, de su libro, el que ¿salió este año o cuándo salió tu libro, Paula? No, mi libro salió hace 4 años, antes de la pandemia. Antes de la pandemia, Tu alma, una joya para pulir. Y quería hablar con Paula el tema de las máscaras y las heridas activas que llevamos dentro. Voy a leer un párrafo de la página 203 de tu libro. Las máscaras nos dan una falsa seguridad. Escondemos detrás de ellas nuestros temores, traumas y soledades. Nos llevan a vivir en una especie de soledad emocional. Ocultan nuestros secretos más íntimos, sobre todo aquellos que nos avergüenzan. Nuestro miedo a ser rechazados, juzgados, condenados o a hacer el ridículo. Nos da miedo quitarnos la máscara, pues no queremos que conozcan nuestro lado vulnerable y nuestro lado oscuro, nuestros miedos. Por esto, disfrazamos nuestro verdadero ser. Reconocer nuestra máscara es fundamental para poder deshacer de ella y así vivir en autenticidad. Parece súper poderoso, concuerdo totalmente. Y quisiera conversar contigo cuando escribiste tu libro hace 4 años, nos mencionabas 6 máscaras. La máscara del histriónico, la máscara del dependiente, la máscara del evitativo, la avoidant, la máscara del narciso, la máscara del antisocial y la máscara del obsesivo o perfeccionista. Cuéntanos estas máscaras, cómo es que uno las reconoce, por qué es que las usamos, que la verdad es para escondernos, y cómo nos la podemos quitar de encima. Ok, perfecto. Voy a concentrarme porque acaba de empezar a llover. y bueno, no importa, vamos a ignorar la lluvia y así es la vida. A veces nos llueve encima y tenemos que seguir adelante, ¿verdad? Entonces, bueno, yo me enamoré de este tema de las máscaras. Mi primer acercamiento con el tema de las máscaras de las que habla Carl Gustav Jung, el famoso médico suizo, nos habla de esto, ¿no? De este estudio que él hace sobre cómo nosotros nacemos con una esencia pura y genuina, cristalina, pero a medida que nosotros vamos viviendo y que vamos teniendo circunstancias en nuestra vida en donde aparece el ego, que es nuestro adversario, nuestro carcelero, nos va haciendo construir alrededor de nuestra esencia estas máscaras. En griego, máscara significa personalidad y máscara viene siendo la misma palabra. Máscara es algo que cubre nuestra esencia, que viene siendo también personalidad. Entonces, me enamoré de esto y empecé a estudiarlo más y empecé a estudiar por qué nosotros nos poníamos máscaras y por qué nosotros salíamos de nuestro ser auténtico para ser un ser disfrazado de alguna manera con una personalidad o una falsa personalidad que no es quien realmente somos. Más adelante, durante la pandemia, aproveché y me metí a certificarme en el Enneagrama transpersonal y descubrí que el Enneagrama habla de 9 tipos de personalidades y los modos de ser en la psicología hablan de 6. Pero si tú tomas esos 6 números, esos 6 modos de ser que están en la luminosidad o en la oscuridad y los comparas con los 9 eneatipos del Enneagrama, son corrientes diferentes, abordamientos diferentes, pero al final son iguales. Entonces, si tú tomas, por ejemplo, el modo de ser perfeccionista, que es el 1, es una persona que tiene muchísimo miedo a equivocarse, que tiene miedo a cometer errores, que quiere ser perfecto porque le afecta muchísimo lo que los demás piensen de él. Entonces, esa persona, el eneatipo 1 o el modo de ser perfeccionista en la psicología, habla de una persona que en su infancia muy seguramente sus papás fueron muy severos con él, muy seguramente le exigieron muchísimo, muy seguramente fueron críticos, le dijeron tú puedes hacerlo mejor, esas calificaciones no son suficientes, puedes traer un mejor trabajo a la casa, vístete mejor, peínate mejor, arréglate mejor. Personas que nunca se sintieron suficientes para el mundo y se va cristalizando durante la infancia y la adolescencia esa personalidad 1 o ese modo de ser perfeccionista. El modo de ser, por ejemplo, dependiente, el modo de ser 2 en el eneatipo es la personalidad 2. El dependiente
es una persona que tiene una herida activa y esa herida activa es la herida del abandono. Tengo tanto miedo a ser abandonado porque me sentí abandonado en mi infancia y yo lo narro en mi libro. Yo soy en el tipo 2, yo tengo ese modo de ser dependiente y es porque en mi infancia, como te estaba narrando antes, fui una persona que me sentí abandonada, que me sentí sola, que sentía que en muchos momentos había sido muy vulnerada y muy vulnerable en mi historia. Cuando entro en mi adolescencia, soy víctima de violencia de género, en donde mi pareja me golpeaba, me daba puñetazos, me reventaba la cara, me apagaba cigarrillos en las manos. Y yo, de alguna manera, me quedo ahí. Eso es una mujer dependiente, una mujer que no sabe poner límites, una mujer que se muere del miedo y se queda atemorizada, aguantando el maltrato de su pareja o el maltrato de alguien más, solo porque no tiene una concepción propia de su valía, porque no siente que vale, porque si me abandonaron es porque no valgo, porque si yo valiera lo suficiente, pues nadie me hubiera abandonado, ¿correcto? Ese es el dependiente. ¿Cuál es la herida activa del dependiente? El abandono. ¿Y cómo se manifiesta en la adultez? A través del eneatipo 2 o del modo de ser dependiente. Entonces, así nosotros poco a poco vamos viendo cómo esos modos de ser, esas máscaras que en el eneagrama, repito, son 9 y en los modos de ser son 6, nos van alejando, distanciando de nuestra esencia pura y genuina y nos van encarcelando en el ego. Hasta que, Ana María, llega un momento de la vida en donde ese ego te pasa una factura costosísima. Y esa factura es una quema laboral, un burnout. Esa factura es la ruptura de tu matrimonio. Esa ruptura es que te abandonan. Esa ruptura es que tus hijos ya no quieren estar contigo porque los hijos se aburren de estar con un padre perfeccionista, una madre perfeccionista. Y anoche lo hablaba. Anoche lo hablaba con una paciente con la que estoy trabajando ahora un proceso de transformación y ella es una mujer perfeccionista, tremendamente perfeccionista, en donde mirábamos y analizábamos el perfil de su foto y ella se presentaba con una familia perfecta. Tú ves la foto de su perfil y es una familia perfecta, vestida perfecta, peinada perfecta, con la blusa planchada perfecta y tú dices, wow, qué familia tan perfecta. Van a misa todos los domingos, rezan juntos y tuvieron una explosión familiar este fin de semana en donde a ella la enfrentan sus hijos y le dicen, estamos aburridos de tu perfección y estamos aburridos y hartos de que tú creas que eres la madre perfecta y que has sido la madre perfecta porque no lo has sido. Tenemos ganas todos los hijos de irnos de la casa, de ahorrar y de largarnos. Una de sus hijas está enfrentando un trastorno de la personalidad límite. Una niña de 18 años, promiscua, con bulimia y anorexia, tremendamente disfuncional en sus relaciones sociales. La chiquita está enfrentando una depresión profunda. ¿Por qué? Porque estas madres perfeccionistas tratan de controlarlo todo, tratan de organizarlo todo, tratan de decirles a sus hijos que siempre pueden hacerlo mejor, peinarse mejor, ser mejores como ellas quisieran ser. Pero como no se pueden controlar a ellas mismas, tratan de controlar a su pareja o a su familia hasta que explota. Y eso pasa en cada uno de los modos de ser, por esas heridas que tenemos activas. Necesitamos, y es lo que yo trabajo en mi metodología, viajar a nuestra infancia. Y cuando viajamos a nuestra infancia, reconocemos los choques emocionales de nuestra infancia y de nuestra adolescencia. Una vez los reconoces y te atreves a mirarlos a la cara, a reconocerlos, a entender qué fue lo que te dolió, cuál es tu herida predominante según tu personalidad. Puede ser la herida del abandono, por ejemplo, el narcisista, la herida del no ser visto. Se siente que no lo vieron. Entonces, después, el histriónico, histriónico que también es narcisista, se siente que no lo vieron. Entonces es el payaso de la fiesta, el que llega y siempre se muestra feliz, el que siempre está llamando la atención, el histriónico. ¿Por qué? Porque la herida de su infancia es no me vieron, no me reconocieron. Entonces en mi vida adulta quiero que me vean y hago lo que sea por llamar la atención. Entonces, cuando te enfrentas cara a cara con esa herida, cuando la reconoces, cuando la miras, cuando te atreves a sentirla y a sanarla, ojalá en un proceso con un profesional, entonces ya puedes quitarte la máscara y regresar a tu ser auténtico.
Y para eso lo que se necesita es primero que algo, una conversación, un libro, un evento, una enfermedad, una crisis, algo te haga reconocer que, hey, este no soy yo. Porque si no, no te enteras que te estás llenando de máscaras una encima de la otra tampoco, ¿no? Exactamente. ¿Es necesario el dolor? Porque estoy leyendo dos tesis diferentes, ¿no? ¿Es necesario el dolor para poder reconocer que uno tiene máscaras encima o puedes pasar ese aprendizaje sin tener que pasar por un dolor así mayúsculo? Mira, yo creo que el sufrimiento implícito en todos los seres humanos, que es parte de la escuela espiritual que todos debemos trasegar para llegar al alumbramiento, a ese esclarecimiento de nuestra alma, yo creo que el sufrimiento no llega a ti para que duelas, el sufrimiento llega a ti para que cambies. Es muy diferente. Víctor Frankl, mi maestro, Sí. logoterapeuta, el creador de la logoterapia, El hombre en busca de sentido, uno de los Exacto. libros que recomiendo, habla de que nosotros debemos darle un sentido al sufrimiento. Si nosotros no aprendemos de la situación que estamos viviendo ahora, se nos va a quedar ahí, nos va a hacer presos durante toda nuestra vida, hasta que nosotros aprendamos lo que el sufrimiento nos viene a enseñar. Si nosotros aprendemos esa lección espiritual, entonces nuestro sufrimiento va a ser fértil. Si nosotros no aprendemos, es un sufrimiento vacío. Y ahí Exacto. está la diferencia. Exacto, es algo que estaba leyendo hace poco, que decía, no es que el dolor te enseñe, el dolor no te enseña nada, el dolor es, el sufrimiento es, si haces oídos sordos, no te va a haber valido nada más que el sufrimiento. Si le sacas el aprendizaje, entiendes el para qué, entonces ese dolor te va a ayudar a transformar, te va a ser un dolor transformativo, que es el que yo, la historia que conozco, la mía personal y de otras personas, pueden ser cualquier cosa. En mi caso fue un burnout, una depresión, para el otro es un divorcio, para el otro es la quiebra de la empresa, para el otro es el hijo que se rompe la pierna. Son diferentes cosas que te hace pasar por un dolor que tú primero estás sofocado, que no sabes ni por qué, hasta que te empiezas a preguntar el para qué. Y agarras, yo lo siento como que agarras ese dolor como un trampolín, puff, y te elevas al siguiente nivel, ¿no? Así es, exactamente. Es así, te eleva y tú puedes o caer en picada a una piscina vacía y destruirte, o simplemente ir ascendiendo y ascendiendo y ascendiendo y abrir tus alas. Y yo lo trabajaba ayer, a mí me encanta trabajar analogías. Y ayer en la mañana trabajaba con una consultante que tenía muy golpeada el autoestima, modo de ser 2, eneatipo 2, el, 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 eh, el codependiente. Y yo le decía, mira, tú en tus choques emocionales de tu historia te hicieron creer que eras una gallina desplumada y a ella la abandona su marido. Y ella, tras el abandono de su marido, que fue el último golpe de dolor en su historia, se siente como una gallina desplumada. Entonces yo le decía, si toda la vida te han hecho creer que eres una gallina desplumada, nunca vas a ser un águila, nunca vas a ser un águila. Toma un espejo y reconoce lo inteligente que eres, lo empoderada que eres, lo valiosa, única e irrepetible que eres, los talentos que tienes tú que no tiene nadie más. Y así haces el camino del ave fénix, que pasas de las cenizas a ser este cóndor maravilloso que vuela por los Alpes. Entonces le dije, nunca vas a llegar a la cima del Himalaya como una gallina desplomada. La gallina no vuela, la gallina está en el gallinero poniendo huevos y punto. Y tú necesitas ser águila. Entonces necesitas convertirte en esa águila que es capaz de subir al Himalaya, pero primero te lo tienes que creer tú. Porque el problema es Exactamente. que cuando te dicen que eres gallina desplumada, te lo crees. Sí, sí. Es muy curioso cómo creemos más las opiniones externas y ni siquiera oímos nuestra voz interior que nos está diciendo, tú no eres ninguna gallina, tú eres un cóndor, sal y vuela por los aires, ¿no? Ahora que mencionabas a Víctor Frankl, yo me acuerdo que cuando hizo su estudio de quiénes son los que sobrevivían y quiénes se estrellaban contra la alambrada en Auschwitz, era aquella gente que tenía también una meta, que tenía algo por alcanzar, o ver a su hija terminar la universidad, o escribir su libro, o algo. Entonces esa gente cuando tiene un porqué, encuentra también un cómo, ¿no? Y esta transformación me da risa porque hace poco entrevistada a Adela Castañón, que es una mujer fascinante,
que ella ha tenido todo su aprendizaje de resiliencia a través de un hijo autista, que ya tiene 30 años, su hijo Javi, a quien voy a conocer pronto. Y ella también habla mucho con metáforas, igual que tú, igual que yo, y nos reíamos de la cantidad de metáforas que usamos para explicar de todo, ¿no? Y entonces con ella también hablábamos de eso, de la transformación, de saber que dentro de nuestro cocún de oruga, que nos vamos arrastrando por el suelo, no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es simplemente coger energía para que llegado el momento, ¡pah!, con las patas sacudas y rompas tu cocún, tu crisálida, y puedas extender tus alas. Y que si todos nos creyéramos que tenemos todo eso dentro, ese diamante dentro nuestro que hay que pulir, tendríamos un mundo mucho mejor, pero tenemos la gente tan confundida, tan distraída, tan llena de máscaras y de miedos, que no saben lo que hay dentro, el diamante que hay por dentro para pulir. Y esa es la labor que haces tú, esa es la labor que quiero hacer yo, que hay mucha gente en el mundo, y tú una psicóloga buenísima, para ayudarme a ver eso. Yo tampoco entendía mis traumas de la infancia, y fue a través de un corazón roto de hace 2 años que entró luz y me di cuenta, por Dios, yo he sido, la máscara que yo me puse era la de Mujer Maravilla. La Mujer Maravilla, la mejor de la clase, la super vicepresidenta, la supergerente, la que se vuela el mundo. No me he dado cuenta que eso era un rol. No era una máscara, sino un rol completo. ¿Por qué? Para que nadie se dé cuenta lo sola que yo estaba por dentro. Andaba súper ocupada y súper perfecta, pero luego que pasas por el proceso y entiendes que es un rol, que como si quieres te lo pones y te lo sacas, decides soltar. Así es que yo creo que esa labor que estás haciendo tú de ayudar a tus clientes y a tus pacientes a que entiendan el diamante que llevan dentro, que los ayudes a saber cómo pulirlo, a sacarse las máscaras, descubrir quiénes realmente son, es una labor súper importante, y sobre todo ahora, después de la pandemia, que ha paralizado a tanta gente también en su crecimiento, porque de pronto se vieron espantados con cosas que no sabían que tenían en su propia casa, ¿no? Exacto, exacto, así fue. Bueno, mi querida Paula, yo sé que andas, espero que haya dejado de llover, pero por aquí veo las nubes negras en la ventana detrás tuya, así es que todavía estará lloviendo. No, ya empezó, yo dije, ¿qué hago? ¿Será que me entra a la biblioteca? No puedo hablar adentro. Entonces, no, ya paró de llover. Yo dije, bueno, lo que sea, vamos a hacer la entrevista lloviendo, y aquí así es la vida. Hay que ponerle la cara que le tenemos que poner siempre a la adversidad. La actitud. La última de la libertad, Víctor Frankl, la actitud que ponemos ante cada situación. Exactamente, ese también es mi mantra, es tu libertad, tu última libertad, tú decides con qué actitud te enfrentas las cosas que te sucedan. Muchas gracias por compartirnos tu libro, tus conocimientos, tu vulnerabilidad, tu historia. Espero que no sea la última vez que nos vemos por aquí, y si no es por este Zoom, nos vemos aquí en persona, que andamos las dos en Madrid. Claro que sí, a mí me encantará verte y tomarnos una cañita. Perfecto. Un beso enorme para ti. Ahora luego voy a subir tu biografía, tu foto, donde la gente te puede encontrar y dónde te pueden contactar. Muchísimas gracias, Paula. Gracias a ti. Un abrazo muy grande y maravillosa la labor que estás haciendo. Un besito Un beso muy enorme. grande. Gracias. No veo la hora de leer tu libro.